Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Soy Como Como. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchos de nuestras seguidoras y es que existe mucha controversia a su alrededor y son los antinutrientes y saber si de verdad debemos remojar todos los alimentos que sean ricos en antinutrientes y de qué forma hacerlos. Te invito, como siempre, que nos hagas llegar tus preguntas sobre el próximo podcast temático que emitiremos dentro de 15 días. En este caso vamos a hablar de vinagre de manzana, temazo. Vamos a descubrir si es tan beneficioso como dicen, en qué casos su uso puede ser contraproducente, de qué forma deberíamos consumirlo, escoger el mejor vinagre de manzana del mercado, que ya te digo yo que pasará por nuestro nuevo proyecto comocomofoods.com a punto de abrir puertas. Y quiero escuchar tu voz, siempre te lo digo, saber en primera persona y con tu voz cuáles son tus dudas. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace para que puedas dejar directamente tus dudas en audio. Y también te anuncio que el próximo jueves, día 27 de octubre, Laura García y yo haremos un directo en nuestros Instagram para hablaros de los nuevos productos que encontraréis en breve en la nueva tienda online Como Foods. Nuestro próximo gran proyecto, una tienda online, todo marca propia, todo I+D propio, recetas nuevas, todo terapéutico, sumamente y extraordinariamente natural y a la vez medicinal. Vamos a volver a lo natural con ingredientes súper medicinales y nutrientes muy top para nuestro organismo de los que te hemos hablado siempre y los vamos a contar uno detrás de otro en un directo la noche del 27 de octubre. Os hablaremos de todo y será en el Instagram Nuria__Colli, el de By Laura García, a las 8 de la tarde. Dicho esto, empezamos con la temática de hoy y vamos respondiendo a qué son los antinutrientes, porque los antinutrientes, pues son aquellas sustancias, mucha gente dirá, a ver, cuéntalo un poco, son sustancias que nos impiden tener la buena asimilación de nutrientes como las vitaminas o los minerales. Todas las plantas, todas, incluyendo vegetales, cereales, semillas, frutos secos y legumbres, tienen antinutrientes. ¿Por qué? Porque las plantas tienen sus defensas, que son estos antinutrientes. Porque las plantas, hay un podcast maravilloso sobre esto, no quieren ser comidas y tienen interés por reproducirse y para sobrevivir. Pero en el caso de los frutos secos, de las semillas, de los cereales y de las legumbres, la presencia de estos antinutrientes es aún superior, ¿vale? A las plantas. Eso es así porque son las partes de las plantas que tienen la capacidad de crear nueva vida. Si la planta logra que el animal que lo consume no digiera el alimento, cuando el alimento caiga sobre la tierra a través de las heces, la planta podrá continuar su germinación y crecimiento. Encontramos distintos tipos de antinutrientes. No voy a hablar de todos, pero sí de los que solemos encontrar más habitualmente, como digo, en legumbres, cereales, frutos secos y semillas, que es lo que más nos preocupa. ¿Qué antinutrientes nos encontramos? Pues, por ejemplo, el fitato o ácido fítico, que inhibe la absorción de ciertos minerales como el zinc, el hierro, el calcio o el magnesio. No es que eliminen estos minerales del todo de nuestro cuerpo, sino que permitan que se absorban de forma correcta y que se expulsen a través de las heces. Además, interfieren con algunas enzimas digestivas como la pepsina, la amilasa o la tripsina, por lo que dificultan la digestión de las proteínas y también de los almidones y de las grasas. Es decir, el fitato puede dificultar las digestiones y puede dificultar un poco la digestión de cualquier macronutriente importante como las proteínas o las grasas. Después están las lectinas, que son glucoproteínas que están especialmente presentes en legumbres, en semillas y en granos. Su consumo elevado puede provocar daño a la pared intestinal, puede alterar la microbiota y evitar la absorción de ciertos nutrientes. En estudios experimentales con animales se ha visto que incluso puede dañar los glóbulos rojos, ¿vale? Saponinas, otro antinutriente. Las encontramos sobre todo en legumbres y también pueden acabar provocando inflamación intestinal y problemas en el sistema inmune. Taninos, estos son los principales ladrones de hierro y cobre. Pueden hacer que la digestión de las proteínas se empobrezca. Están principalmente presentes en la piel de los frutos secos, por lo que es muy recomendable que eliminemos la piel. Después están los oxalatos, que es de los antinutrientes más famosos. Hay gente que dice que la culpa de todo, de los problemas de salud que tenemos, son los oxalatos y elimina de por vida las espinacas y todo lo rico en oxalatos. Bueno, aquí no, nada es culpa de uno, ¿no? Es la suma y a cada cuerpo le sienta bien algo o mal, ¿no? No es todo para todos.
Los oxalatos son ladrones de calcio, hierro y otros minerales, o pueden serlo, y nos impiden que los absorbamos de forma correcta, estos minerales. Las personas que sufren de cálculos renales, eso sí que deben tener especial cuidado con ellos. Después están otro antinutriente, los inhibidores de la proteasa. Dentro de ellos, los más conocidos son los inhibidores de la tripsina. Es decir, lo que hacen es inhibir la actividad de la tripsina, que es una enzima que se encarga de romper las proteínas. Así que cualquier alimento rico en tripsina nos dificultará la digestión de sus proteínas. Lo encontramos en semillas, en cereales y en legumbres una vez más. ¿Todos estos antinutrientes son tan malos como nos dicen o como acabamos de definir? Bueno, aunque todos estos componentes de verdad pueden ser problemáticos, se ha visto que en dosis pequeñas algunos de ellos pueden llegar a ser incluso beneficiosos. Vale, ahora te has caído al suelo, recupérate. Estaríamos hablando de lo que es el término hormesis, que defiende que dosis bajas pueden provocar efectos favorables. O sea, salir de la zona de confort, inflamarte por un momento con una gran dosis de deporte o una terapia del frío, muy frío. Es aquella búsqueda de hormesis para encontrar después el equilibrio, ¿no? Puede provocar efectos hasta favorables si es un momento de shock y ya vuelves. Pero en dosis altas sí que estos antinutrientes pueden provocar efectos adversos. En el caso concreto del ácido fítico, tenemos estudios in vitro que, aunque se debería estudiar con mayor profundidad, se ha visto que puede ser protector este ácido fítico a varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y litiasis renal. También se ha visto que el propio ácido fítico, las lectinas o los compuestos fenólicos pueden ayudar a reducir el colesterol, los niveles de glucosa en sangre, actuar como antioxidantes y como antiinflamatorios. Y también en el caso de que se trate de una persona con hierro elevado, que no es nada bueno, eso lo vamos a hablar en el curso de longevidad, quizás la disminución de la absorción de hierro también pueda ser positiva, porque no es fácil sacar el exceso de hierro de un organismo. A pesar de todo esto, y en caso de tener problemas digestivos, enfermedades autoinmunes o crónicas, siempre recomendamos que estos alimentos se preparen de forma adecuada, hoy vamos a hablar de esto, para evitar efectos negativos, ¿vale? El tema es, ¿cómo podemos reducir la presencia de los antinutrientes? Hay un punto básico, que lo sabéis todos, que nos ayuda a reducir los antinutrientes de todos estos alimentos porque no los vamos a sacar de nuestra alimentación, que es el remojado. El primer paso que deberíamos seguir todos es cubrir el alimento con agua. Cuando ponemos en remojo estas semillas, los propios alimentos interpretan el espacio como un buen lugar para desarrollarse y crecer. Como absorben agua durante todas las horas que tenemos el remojo, estos o estas se hinchan y empiezan a movilizar las enzimas. Maravilloso, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Eso lo hace con el objetivo de proveer a la planta de minerales y nutrientes. Parte de los antinutrientes se quedan en el agua del remojo, así que es importante que esa agua la descartemos siempre y que enjuaguemos bien el alimento después de escurrirlo bajo el grifo de osmosis, si puede ser, agua filtrada, como sea. Venga, vamos a preguntas que nos ayudan a hacer el guión de lo que os tenemos que contar hoy. Emma Bonet nos hace una pregunta que guarda relación con este tema y dice, sabemos que los frutos secos se han de remojar unas horas, pero ¿cuánto tiempo cada una? ¿Con agua fría o caliente? Todas las nueces hay que remojarlas, del país, de Brasil, de macadamia, y tienen todas los mismos antinutrientes. Has hecho 3 preguntas en una, Emma, maravilloso. En cuanto al tiempo, vamos a empezar con el tiempo. Desconocemos el tiempo exacto de remojado, pero idealmente, por lo que sabemos, podríamos dejar toda la noche las legumbres, el cereal o los frutos secos en remojo. Os diría entre 10 y 20 horas ideal, pero no existe un horario específico. Idealmente el remojado lo haremos con esta agua filtrada que os digo o agua de botella a temperatura controlada, más o menos 40 grados, y si no, como mínimo a temperatura ambiente, porque el agua fría no activa las enzimas, ¿vale? En cuanto a la cantidad de antinutrientes, puede variar ligeramente entre distintos tipos de frutos secos, ya que Emma nos preguntaba por los frutos secos, pero los periodos y técnicas para reducir los antinutrientes serían los mismos.
Para añadir algo más, yo siempre lo hago, además del remojo, si añadimos un medio ácido, como un chorrito de limón o de vinagre, estaremos logrando un ambiente ligeramente ácido y esto nos permitirá que las enzimas se activen y trabajen más, de forma más intensa. Y la proporción que haremos será poner 2 o 3 cucharadas de medio ácido por cada taza de alimento en remojo, no por cada taza de agua, sino por cada taza de alimento en remojo, 2 3 cucharadas de vinagre o de chorrito de limón. Si incorporamos algún probiótico como kéfir de agua, kombucha o suero, estaremos iniciando el proceso de fermentación y haciendo nuestro alimento aún más digestivo. Esto ya es rizar el rizo, la repanocha. En el caso de los frutos secos, otra forma de limitar el contenido de antinutrientes será tostándolos. Esto también lo sabéis y nos lo habéis preguntado muchas veces. Para ello debemos precalentar el horno a unos 170 grados, extender una bandeja a media altura y calentar las semillas durante 4 o 5 minutos, vigilando que no se quemen y removiendo de vez en cuando. Por ejemplo, si ponemos la bandeja con un poco de papel de horno, las ponemos esparcidas y no amontonadas en un molde pequeño y las vamos removiendo un poquito con alguna espátula y la ponemos solo 4 o 5 minutos, que no es mucho, es poquito para que no se quemen. Después las tendremos que dejar enfriar. Eso es un poco coñazo, yo te lo digo. Pero hay gente que lo hace y es muy pro y a mí me encanta porque o remojas o tuestas, ¿vale? Y en el caso de los frutos secos, el remojado, a mí no me gustan los frutos secos remojados. Hay gente que después con un paño los seca, pero siempre me queda como humedecido. Es como que le entra el agua al interior y ya no tiene el mismo sabor. Hay gente que le encantan los anacardos o las nueces remojadas. O hay gente que lo remoja y después lo mete en el horno básicamente para que quede un poco más tostado y seco y no tan húmedo. Pero haciendo una de las 2 cosas sería suficiente. O remojas o tuestas. Si no quieres remojar porque no te gustan, como a mí, los frutos secos remojados, pues directamente al horno. Yo tampoco lo hago siempre, es lo que os digo, que da palo, pero son 4 o 5 minutos al horno y puedes aprovechar también, pues, para calentarte el pescado que, tienes frío del mediodía y lo pones al lado y así horneas durante 4 o 5 minutos, que el horno gasta, y lo aprovechas para algo más. Una de las preguntas que se repiten es si es correcto comprar los frutos secos tostados. La verdad es que no tengo la respuesta. Quiero decir, si supiéramos que la temperatura y el tiempo de tostado del fruto seco es el correcto, evidentemente sería una buena opción. Pero el problema es que desconocemos cómo se ha tostado, a no ser que le preguntes directamente al fabricante a quien estás comprando este fruto seco. Así que mejor que compres el fruto seco en crudo y hagas el tostado en tu casa. Ahora vamos a escuchar a María Estela, que nos ha dejado un audio, un testimonio en voz. Hola Nuria, aquí algunas dudas que tengo sobre cómo consumir los frutos secos como pecanas, anacardos, castañas, nueces de Castilla, avellanas, macadamias, almendras, pistachos, algunas semillas como de girasol, calabaza, sésamo y hasta una legumbre como es el cacahuate o el maní. ¿Cuándo y a cuál de ellas debo remojarlas? ¿A cuál de ellas debo tostarlas, hornearlas? ¿Y con qué alimentos debería combinarlas para aprovechar de mejor manera sus nutrientes? Vale, María Estela, en el caso de las legumbres sería indicado remojado y cocción, y para que sea más digestivo también sería más adecuado el proceso de germinación. En el caso de los frutos secos y las semillas, idealmente deberíamos remojar o tostar almendras, avellanas y nueces, nueces de todo tipo, de Brasil, pecanas, de macadamia, semillas de girasol también, semillas de sésamo también y semillas de calabaza también. Mientras que no sería necesario remojar anacardos, piñones, semillas de cáñamo, lino ni tampoco chía. ¿De acuerdo? Estas dos últimas, el lino y la chía, son ricas en mucílagos, lo sabéis. Si las remojamos se hidratan y generan mucílago, una textura un poco gelatinosa que la gente que necesita fibra y tiene un poco de estreñimiento, pues sabe muy bien el truco de dejar toda la noche una taza con 2 cucharadas de chía o de lino con agua y el día siguiente pues tienes ahí toda la gelatina que ha desprendido la semilla y es una forma ideal para resolver problemas de estreñimiento. Eh, ¿Qué pasa? Que si consumimos de esta manera salen sin ser absorbidas, porque lo mejor es que lo tritures.
¿vale? O sea, una cosa es que genere mucílago y el mucílago te ayude a ir al baño, pero si quieres absorber de verdad todos los nutrientes que tienen la chía y el lino, lo mejor sería que los tritures y no los tomes tal cual, porque si no van a salir tal cual. En el caso de los anacardos, es cierto que si los tomamos crudos son tóxicos y quizás te está surgiendo la duda de por qué no los remojamos. La cuestión es que cuando los compramos, aunque en el paquete se indique que son crudos, no lo son realmente. Esto pasa porque los anacardos, al ser tóxicos, ya se someten a un proceso de calor para después poderlos vender. Así que ya han pasado por el proceso de cocción previo para eliminar la presencia de antinutrientes. En cuanto a la combinación, al final no es tan importante que combines cada una, sino el cómputo del resto de alimentos que consumas a lo largo del día. Es decir, si haces un consumo adecuado de vegetales, de proteína de origen animal y vegetal, de grasas saludables, en principio no deberías preocuparte por eso de la combinación. Si quieres hilar un poco más fino, sería interesante, por ejemplo, separar el consumo de alimentos ricos en calcio, como podrían ser las almendras o las semillas de sésamo, de alimentos ricos en hierro, como podrían ser las carnes o legumbres, para que una cosa no robe a la otra. Emma Bonet también nos lanza otra pregunta y es dónde se encuentran estos antinutrientes, si en la piel marrón que envuelve el fruto seco o en el interior del fruto seco. Muy bien, pues encontramos gran parte de los antinutrientes en la piel, por ejemplo los taninos, pero hay otros antinutrientes como los oxalatos o los inhibidores de tripsina o el ácido fítico mismo que se pueden encontrar también en partes internas del fruto seco. Así que no sería suficiente con únicamente eliminar la piel, la capa exterior de los frutos secos. Mirenchu Riubrogen, seguro que digo mal el apellido, nos pregunta si es lo mismo remojar 8 o 10 que escaldar, 8 o 10 horas que escaldar así rápido. Y así tampoco tiene este tiempo de espera. Entiendo que con escaldar te estás refiriendo simplemente a sumergir un instante los frutos secos en agua hirviendo. En este caso no sería lo mismo. El remojado es uno de los pasos que más ayudan a reducir la presencia de antinutrientes, remojado con muchas horas por delante. Durante este tiempo la semilla comienza a hincharse y es de esta forma que se empiezan a movilizar las enzimas, mientras que el escaldado es un tiempo muy corto que no permite que se activan estas enzimas. En lugar de escaldar, sí sería mejor si tostamos ligeramente el alimento, en el caso que hablábamos de frutos secos y semillas. Siguiendo con el mismo tema, Ana Bernal nos dice, me gustaría saber si tostar los frutos secos se reducen los antinutrientes igual que si se ponen en remojo. La respuesta es que sí, como he dicho antes, en principio la reducción es similar, así que la idea es hacer una de las dos cosas, una de dos, aunque en el caso de optar por tostar los frutos secos deberás tener en cuenta que es importante ir con ojo para que no se tuesten en exceso y se acaben oxidando. Esto es muy importante. Y hemos dado las recomendaciones básicas para evitar los antinutrientes en semillas y frutos secos. En el caso de los cereales y las legumbres, también sería recomendable seguir el paso del remojado, pero la cocción también resulta un punto imprescindible en este caso, por lo que deberíamos seguir las indicaciones de cocción necesarias. Es decir, el remojado es muy importante, pero las legumbres y los cereales, si los cocinamos a mucha temperatura, se van a destruir las lectinas, que pueden ser algunas de las sustancias problemáticas. Así que mucho remojo de muchas horas toda la noche o tarde y noche hasta el día siguiente y después a todo trapo la temperatura para cocinar estos cereales y legumbres, sin pasarse, porque si no nos van a quedar duros y el tiempo de cocción también debe ser de largo recorrido porque estamos, entiendo, todos consumiendo granos semi-integrales, grano entero y legumbres que no estén precocinadas y que tienen su tiempo de cocción, de 90 minutos como mínimo, depende de la legumbre y de si tienes olla express o no. Gemma Marqués, ¿hace falta remojar y hervir los copos de avena o únicamente remojar o hirviendo? Claro, copos, ¿no? Que no sea el grano entero, que estamos hablando todo el rato del grano entero. Pues bueno, los copos de avena, igual que el resto de cereales, es interesante dejarlos en remojo toda la noche, idealmente con un medio ácido, limón o vinagre y un probiótico. Al día siguiente es importante que cueles los copos de avena y después los cocines. Tendrá un sabor un poco más ácido por los ácidos que has puesto, así que te recomiendo que una vez cocinado, pues quizá lo mezcles con un poco de bebida vegetal de almendra y canela, por ejemplo. También remarcar que mucha gente cree que después de haber pasado este proceso de remojado, los copos de avena se pueden comer tal cual, pero yo recomiendo siempre cocinarlo igualmente, de todos modos, para sobre todo la gente que tiene sensibilidad digestiva.
Legumbres de bote, ya vienen, ¿qué nos preguntan? ¿Las legumbres de bote ya vienen suficientemente hervidas para no tener antinutrientes o las tenemos que hervir más? ¿Durante cuánto rato? Si las recalentamos, ¿perdemos el almidón resistente? Claro, porque a veces esta predigestión que tienen, ¿no? Cuando vienen, sabéis perfectamente que son ricas en almidón resistente. Bueno, en principio las legumbres de bote vienen suficientemente hervidas, pero no sabemos si antes de cocerlas han pasado por el periodo previo de remojado. En cualquier caso, es importante que desechemos el agua de la conserva y las lavemos bien antes de consumirlas. Si las recalentamos a una temperatura inferior a 130 grados, estaremos manteniendo los beneficios del almidón resistente. Y por eso también te digo, una patata enfriada en nevera 12 horas, después la puedes recalentar en una sartén salteada con un poquito de aceite, pero no te pases de los 130 grados. No te pasarás nunca si te preparas una ensalada en frío de estas legumbres y entonces tendrás ahí toda la seguridad de tener el almidón resistente. En cuanto a que sea digestivo, más digestivo aún, todo esto que comentamos nos ayuda y mejoraremos, pero también podemos cocinar estas legumbres, si las cocemos desde el principio, con algunas plantas carminativas o un trozo de alga kombu, ya que es muy rico en ácido glutámico que ayuda a ablandar las fibras de las legumbres y seguro que te sientan mucho mejor. Siempre, siempre alga kombu para tus legumbres, para cocinar tus legumbres. Y para cerrar el podcast de hoy responderemos a la pregunta de si debe todo el mundo remojar los frutos secos, las semillas, las legumbres y los cereales. O sea, algo que tenemos claro es que si hablamos de legumbres, todo el mundo debería seguir unos procesos de cocción adecuados o idealmente también el remojado adecuado, ya que su contenido en lectinas es muy elevado. Y en el caso de los cereales también es interesante. En cambio, frutos secos y semillas, un poco por si venís a negociar esto siempre, Nuria, vaya palo, tal. Vale, pues en los frutos secos y en las semillas las cantidades de antinutrientes es mucho menor. O sea, que si tomas un puñado de frutos secos al día o de nuestro Duca maravilloso, que es nada, porque está mezclado con especies, no tiene ningún problema de salud si no está remojado o tostado y no se asocia a ningún problema grave. Si comes una cantidad mayor o tienes síntomas de daño intestinal, sí sería interesante activarlas mediante los remojados y todo lo que hemos contado, ¿vale? Pero son solo personas con un claro déficit de minerales, permeabilidad intestinal, inflamación y enfermedades crónicas. Y nada, recordarte que de aquí 15 días hablaremos sobre el vinagre de manzana, que hay muchas dudas al respecto. Nos puedes enviar tu pregunta. Como siempre, quiero escuchar tu voz y saber en primera persona qué es lo que te preocupa. Y te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que vayas directamente a grabar tu mensaje de voz. Nos vemos el siguiente sábado con el podcast con invitado y el próximo jueves día 27, por la noche en directo desde mi Instagram, todas las explicaciones de la gran apertura del año comocomofoods.com. Si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio.